hacemos el cambio. Hay ocasiones en las que definitivamente la gente dice, bueno, ok, yo ya sé que traigo el negativo el 8, ¿no? Y por eso no puedo hacer dinero y por eso no se me dan los negocios y aparte en mis ancestros hay una historia de eso. Ya lo sé y ya lo trabajé, pero no lo puedo cambiar. Ahí hay que trabajar con el inconsciente reprogramándolo, pero ahora sí hay que hacer una reprogramación de varios días o de meses. ¿Por qué? Porque un programa no lo adquieres en un día. Hola, hola, qué gusto saludarte. Como siempre, para mí es un honor que estés aquí con nosotros, que nos acompañes. Gracias por estar aquí, por estarte informando de estos temas que me apasionan y que obviamente son de interés de muchas personas. Y hoy la verdad tengo una súper invitada que nos va a dejar con la boca abierta, con los números, con las terapias, con la sanación. Es más, si tú en este momento te está pasando algo en la vida, quédate a escuchar a mi invitada porque seguramente la vas a querer buscar para que te ayude a solucionar lo que estás buscando. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. A ver, Marta, para la gente que no te conoce, ya te he invitado al podcast una vez. Preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu propósito de vida? Bueno, pues soy Marta Jauregui. En realidad soy diseñadora gráfica, pero la vida y las circunstancias familiares me llevaron a conocer las terapias alternativas por mi hija, ya lo platiqué en el otro podcast, y me gustó tanto, yo sentí que era como algo que me llenaba demasiado, que empecé a estudiar y investigar y lo hacía por hobby. Al principio solo fue por hobby, después la gente me lo fue pidiendo. Y me gustó, o sea, la verdad me gustó mucho la idea de dedicarme a esto y me encanta. Todo el tiempo estoy buscando, analizando, investigando y estudiando más cosas porque me gusta mucho. Y creo que mi propósito en la vida pues es de alguna manera ayudar a las personas, ¿no? O sea, alguna vez te lo comenté, eh, yo siento que todos tenemos un don y de alguna manera pues tenemos que desarrollarlo, buscar. Y de hecho en la numerología te dicen, no, todos tienes tu don y hay que buscar cómo desarrollarlo, cómo potenciarlo y que sea al servicio de los demás. Entonces yo creo que a mí me encanta ayudar, me encanta y de alguna manera... Por eso vengo al podcast, no es algo que me guste mucho, porque quisiera dejar como una semillita, algo que a la gente le sirva y decir, ah, ok, eso me sirve, con esto me quedo, esto me puede ayudar para resolver esto, ¿no? Para la gente que no ha visto el otro episodio, Marta llegó a la numerología, a la sanación por obra, ahora sí que el destino de Melissa, de la niña que estaba enferma. Y a partir de esto dices, wow, esto es para mí, empiezas a estudiar. O sea, hoy Melissa tiene más de 12 años, entonces llevas más de 8 o 9 años aprendiendo. Algo que me encanta de lo que tú haces es que fusionas numerología, biodescodificación, terapias energéticas, todo el tema de las frecuencias, de los focos de Hammer, y has encontrado como una forma de integrar todas estas técnicas para ayudar. Pero a ver, platícanos. Mucha gente no cree en la sanación. De hecho, yo creo que ni tú creías en este tipo de terapias hace 15 años, ¿no? Era medicina y más porque tu mamá era mucho de medicina alópata. ¿Cuándo te das cuenta que la energía, que los números pueden sanar? O sea, se escucha muy bonito, pero sé que para mucha gente va a decir, ¿cómo los números sanan? ¿Cómo las frecuencias? ¿Cómo? ¿Cuándo te das cuenta y cuándo compruebas tú que los números y las terapias energéticas incluso son más potentes que una medicina? Bueno, cuando lo viví en carne propia, ¿no? Primero, comencé con el biomagnetismo, que fue lo que le salvó la vida a mi hija. Pues lo vi, o sea, yo vi cómo estaba mal, cómo los doctores dijeron ya no hay nada que hacer y con una terapia el siguiente día ya estaba como si nada. Creo que por medio de mis hijos y por mí es como me he dado cuenta que sí funcionan las cosas. Cuando estudié numerología me apasionó muchísimo y al estar estudiando, pues vas sacando, primero trabajas contigo, ¿no? Y empiezas a conocerte y dices, sí, esto me hace clic, sí, es verdad, creo que sí puedo desarrollar esto, creo que sí, lo que más me pesa es esta sombra y sí puedo trabajarla. Pero realmente a mí cuando me llegó y dije, wow, qué maravilla, sí es cierto, es cuando me puse a analizar los números de mis hijos. O sea, mis hijos, pues según yo o toda mamá, ¿no? Les enseñas lo mismo, los tratas igual y son totalmente polos opuestos, son muy diferentes. Entonces yo no encontraba la forma pues, de estar bien con ambos, ¿no? Cuando conocí sus números
y vi cómo era uno, cómo era otro, cuál es su esencia, cuál es su don, cuál es, digamos, el campo a trabajar en uno y cuál es el campo a trabajar en el otro. Ahora, ¿qué energía formo con uno? ¿Qué energía formo con el otro? ¿Y cómo debe de ser mi relación con él? Todo esto me ayudó y me hizo clic. Y realmente dije, wow, sí es cierto. O sea, mi hija es así, mi hijo es así, a él le funciona que lo trate así, a ella le funciona que platiquemos y que hagamos por su carácter fuerte. O sea, todo esto te va ayudando y entre más conoces y más lo implementas con las personas, o sea, tú dices, wow, a ver, yo soy tal número, tal energía, perdón, y esta persona es tal, pues podemos tener esta relación, ¿no? Y de verdad lo vas implementando y vas viendo cómo puedes cambiar o mejorar tus relaciones y dices, wow, claro que sí. O sea, quiere decir que tú conociendo la fecha de nacimiento o el día o a lo mejor nomás el mes de las personas, porque es difícil que muchas personas les preguntes el año directamente, pero con saber su puro día de nacimiento o su mes, tú ya puedes vincular y darte cuenta como los pros y contras que trae la persona y al igual la relación que tú formas con ella. Claro, claro. O sea, yo desde que así lo implemento en mis terapias, de hecho, en todas las terapias que yo hago, siempre lo primero que hago es saco su numerología. Me sirve mucho para conocer a la persona. El conocerla es, o sea, yo sé cuál es su esencia, yo sí les pido toda la fecha de nacimiento, sé cuáles son sus dones, saco todo su pináculo. A ver, espérame un poquito, Marta. Sé que mucha gente está entrando en la numerología y sobre todo en el canal les gustan mucho estos temas que hablamos sobre numerología, ángeles, pero explícame un poquito, digo, no me des una clase de numerología, pero sí explícame un poquito esta parte que me estás diciendo, porque digo, tú ya lo fluyes muy bien, que la esencia, que el don, que el karma, que el día, pero alguien que nos está escuchando y que está viendo tal vez entender sus propios números, ¿cómo podrían darse cuenta de qué parte de su fecha es cada cosa? Bueno, el día de nacimiento es su esencia. Como ya lo hemos platicado y creo que muchas veces y mucha gente ya lo sabe, reduces tu fecha de nacimiento a un dígito, a menos que sea 11 o 22, se queda así. Esa es tu esencia. Es la esencia que traes desde que naciste. Por ejemplo, tú eres un 29, Soy un 11. eres un 11. Solamente si te da 11 o 22 o 33, así se quedan. Sí. Entonces es tu esencia. Es como eres con las personas más allegadas a ti, con tu primer familia, con tus amigos más cercanos. O sea, es tu forma de ser. Sin embargo, a lo largo de los años vas creciendo y todo, y tienes que entrar en, digamos, pertenecer a o defenderte de. Entonces tomas un número que es tu máscara, que en algunas numerologías le llaman misión o es tu máscara. De alguna manera es cómo vienes a actuar, cómo te ve la gente o lo que vienes a hacer. Y esa es la suma de tus del mes, el año y el día. Lo sumas todo y esa es tu misión o tu máscara y es cómo te comportas y lo que vienes a hacer ante los demás. Es como te ven los demás, por decirlo, ¿no? Así digamos que te comportas para pertenecer o para defenderte de quien tengas que hacerlo. Tu mes es el karma. Es el karma, en otras numerologías le llaman el ego, porque de alguna manera es algo que vienes a trabajar, ¿no? Que, digámoslo así, es como una tarea que reprobaste, un examen que reprobaste en otra vida, y entonces en esta vida lo traes y lo tienes que trabajar sí o sí. Ese, por lo general, no es que esté el negativo, pero nos cuesta un poquito más de trabajo, entonces sí hay que estarlo trabajando. Conocerlo te sirve para trabajarlo, para decir, ok, yo vine a trabajar tal cosa, ¿no? Y ese es tu mes. Otro número muy importante también es tu sombra, pero eso ya sería adentrarte mucho en el pináculo. Pero yo, sin embargo, sí lo saco de todas las personas. ¿Por qué? Porque la sombra siempre está en negativo. Esa no viene en positivo. Sin embargo, la puedes trabajar y muchas veces traemos el don y la sombra es el mismo número. Entonces nada más es trabajar el don y ya con eso ya eliminaste tu sombra. O sea, quiere decir que tú analizas una fecha de nacimiento de alguien, de un paciente, y ahí ya tienes información, digamos, negativa de la persona para tú empezar a procesar, a trabajar en armonizar esa parte que te están solicitando. O que muchas veces tal vez la persona no sabe que quiere trabajar eso, pero tú encuentras como la raíz gracias a estos números que traemos en negativo y para ti es más fácil decir, esta persona está pasando esto o está en este proceso de vida en esta parte
porque creo que en el pináculo, hoy quiero hablar como si no supiera nada de numerología para que te lleves la máxima información de mis invitados. En la configuración de tu fecha de nacimiento viene toda una parte, digamos, como a trabajar hacia abajo y toda la parte positiva hacia arriba. Es lo que tú analizas como para detectar, como si hicieras un examen clínico de la persona en sus etapas de vida. Sí, claro. Es que también vienen, exacto, las etapas de vida, que son números que no es tu esencia, no es tu forma de ser, no es tu don, pero es un número, una energía que estás viviendo y la vives. A la primera es la que más dura, en todos es diferente, pero es como de los 26 a los 30 años, más o menos. Y ya después duran 9 años cada etapa, vas cambiando. Son 4 etapas, terminas la cuarta y regresas a trabajar la primera. O sea, son números que tú elegiste y que dijiste, yo tengo que trabajar esas energías y de alguna manera influyen en ti. Entonces sí, es bueno saber todo eso. Y sobre la parte de la negativa que dices, la de abajo, no es que sea negativa, son como las creencias que traes de tus ancestros, qué heredaste de ellos, o sea, o qué energía es la, porque a veces se repite mucho la misma energía, cuál es esa energía negativa que es la que debes de cambiar o la que debes de trabajar, ¿no? O sea, de ahí me voy yo mucho a qué creencias trae de ancestros, porque yo trabajo mucho y también hago mucho como el corte con ancestros. También me sirve muchísimo saber quién es su doble cuántico y con numerología lo sabes, porque a mí en las terapias, yo hago una terapia donde veo si trae algún pacto con algún ancestro y hay que cortarlo. Entonces yo le pido la fecha de nacimiento del ancestro y por lo general coincide con la de él o se llaman igual. Entonces es su doble cuántico. O sea, me sirve para muchas cosas la numerología. La verdad, dependiendo de lo que va saliendo o de lo que quiere trabajar la persona, es lo que voy implementando. Ahora me sirve también para saber si es una persona mental, si es una persona, no sé, como más sensible, porque hay números que son más mentales, más fríos, más calculadores, hay otros que no tanto, son más sensibles, entonces más emocionales. A mí me sirve mucho saber cómo es esta persona. Entonces quiere decir que una persona que solicita tus servicios porque se siente mal, algo trae, un padecimiento, una enfermedad, tú con saber su nombre completo, su fecha de nacimiento, ya podrías tener como unos análisis clínicos de su energía. Sí, claro. O sea, no es necesario, no es general y no es que, porque me ha tocado, ¿no? Personas que, no sé, por ejemplo, es un uno. Y un uno, pues es el inicio, es una persona que es un líder, que le gusta emprender cosas, que siempre va solo y él dice, por aquí vamos a hacerlo. Y de repente le dice a la persona, es que tú eres esto, esto y esto y esto en tu esencia. Y luego me dicen, no, o sea, todo lo contrario, a mí no me gusta. A mí me gusta seguir, me gusta esto, me gusta lo otro. Hay de dos. O está en su lado negativo de su esencia, que es todo lo contrario, o sea, no te gusta como brillar, no te gusta emprender, no te gusta ser individualista. O puede ser que su don esté más presente o su misión que su esencia. Inclusive a mí me pasó mucho. O sea, yo en mi don tengo un número, bueno, diferente al de mi esencia y en mi misión también. Y yo me sentía que era como más mi misión que mi esencia. Realmente creo que le he sacado y he practicado y he trabajado más en mi esencia cuando empecé a conocer lo de los números. Antes no, o sea, antes yo me decían, es que tú eres una maestra espiritual. Y decía, no, claro que no. A mí me gustaba la diversión, esto, lo otro, y ese es el 3, esa es mi misión. Entonces puede que te identifiques más con tu misión o con tu don que con tu esencia, pero es bueno conocerlo porque así puedes trabajar todo eso, o sea, todas las posibilidades. Y una persona que quiere conocer esto, estas herramientas desde su nombre, su apellido, sus dobles cuánticos, si viene a trabajar ciertas cosas, que se te abre un panorama cuando conoces tu carta, ¿cómo tendría que preguntarse, o más bien dicho, qué pregunta normalmente se hace la gente para llegar a entender su numerología? Digo, me queda claro que yo aprendí numerología ya grande, porque yo también veía esto así como, como una cosa muy alternativa, pero no me llamaba la atención. Cuando te empiezas a dar cuenta de todo el poder que tienen los números, dices, wow, o sea, es como tu ADN. Energéticamente puedes potencializarte, mejorar. ¿Qué preguntas te tendrían que hacer o qué preguntas te hacen más bien dicho
las personas que te buscan de su vida? Bueno, mira, es que hay dos vertientes. Yo hago o la terapia porque la gente viene con una enfermedad o porque repite mucho algo en su vida o porque repite la historia de algún ancestro, o sea, o todas las mujeres, no sé, todas las mujeres de la familia, este, que o se divorcian o quedan solas, entonces tratamos eso, ¿no? Entonces nos vamos a la raíz de eso. Aunque ahí utilizo la numerología, no es como una sesión de numerología. Sin embargo, hay sesiones específicamente de numerología. O a veces vienen a tratar algo y yo le digo, ok, no se te da lo del dinero porque pues en la sombra a lo mejor traes un 8 y traes mucho 8 en tu pináculo. O sea, es dependiendo de lo que la persona necesita. Puede ser que sea una sesión únicamente de numerología o hagamos todo, o sea, un conjunto, digo, una mezcla de varias, ¿no? Pero si es nada más de numerología, o sea, puedes sacar desde cómo estás pensando este año, con el nombre sacas la vibración del tiempo. O sea, tu nombre te vibra cómo estás pensando. El apellido paterno, cómo te va a ir económicamente, dependiendo de la letra que esté vibrando este año. Y el apellido materno, cómo te va a ir emocionalmente o en tus relaciones. O sea, se puede sacar hasta esos. Obviamente se puede sacar tu día, tu año, tu mes. Puedes ver qué día es mejor para hacer negocios, qué días no hay que hacer negocios, igual que el año, ¿no? ¿Qué año es mejor para casarte? ¿Qué año mejor no emprendas un negocio, te esperes hasta el siguiente? O sea, puedes sacar muchísimas cosas. Ahora con tus hijos también puedes sacar qué contratos traes con ellos o con tu esposo. ¿Cómo puedes saber si ya coincidieron en otra vida? ¿Qué vienes a trabajar con ellos? Muchísimas cosas, realmente es como infinito. Yo entre más estudio, más cosas salen que puedes saber de ti. Con tu nombre puedes saber, o con el nombre de tus hijos, como qué habilidades traen, porque en tu fecha de nacimiento ves como qué dones, qué karma, cuál es mi sombra, pero con el nombre ves en qué camino me voy a enfocar, o sea, como a qué me puedo dedicar y qué habilidades tengo, desde qué escenario voy a desarrollar todo esto que traigo de la fecha de nacimiento. Incluso si no es como algo que te guste o que te beneficie, ahí en el nombre sí se puede cambiar, se puede vibrar diferente. Por eso es que muchos artistas se cambian el nombre, ¿no? O incluso en tu negocio, o sea, tú puedes vibrar el nombre de tu negocio, puedes vibrar la dirección y decir, si me conviene, o le agrego un número al número de afuera, aunque no se vea, no sea visible, es energía. Y estás trayendo la energía que tú necesitas para que en tu negocio te vaya bien. En tu nombre puedes agregarle, quitarle letras, ahí sí puedes. ¿Qué es lo más sorprendente que te ha tocado ver en una numerología de alguien? Hubo una que me sorprendió muchísimo, una persona que solo en su pináculo, obviamente no con el nombre, pero en su pináculo solo tiene un número. O sea, es 99999 para todos lados. Y yo decía, wow, o sea, tiene una gran misión, un gran reto porque es su karma, es su misión, es su don, es su todo. O sea, viene a trabajar el 9 sí o sí. Y trabajar el 9, pues el 9 es el gran humanista. O sea, trabajar desde el amor. O sea, ahí, digo, aquí nada es tal cual, digo así como que general, tiene que ser esto, o fue muy malo en otra vida y ahora viene a trabajar sobre el amor y sobre el ayudar a los demás. De repente hay almas que vienen y digo que ya terminaron su camino y que les fue muy bien y que aprendieron mucho, pero que se ofrecen para venir a ayudar, ¿no? Y entonces puede ser que nada más venga a trabajar todo eso, pero es sí como muy, muy marcado que venga a trabajar solo un número. Obviamente tenemos todos los números, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, pues tienes un día, en tus días personales, siempre vas a trabajar el 1, el 2, el 3, el 4, todos. En los años también. Entonces no es que solo vaya a trabajar el 9, va a trabajar todos, pero en diferentes áreas de su vida, pero en los números principales que más te afectan de alguna manera en cómo vives, sí, solo va a trabajar ese número.
Entonces creo que esa sí fue muy impactante para mí. De los casos que te ha trabajado con, que te han buscado mamás para trabajar con sus hijos, que probablemente ni conoces al niño, a la niña, pero tú al ver su fecha de nacimiento únicamente y al escuchar el problema por el cual te buscan los papás, que quieren que les ayudes a trabajar esa sanación con sus hijos, ¿qué es lo más que te ha dicho la vida, wow? O sea, en el sentido de que pues tú al ser mamá también te identificas y dices, es increíble que la numerología me esté dando esto, que a veces los análisis clínicos, que a veces los médicos no te dan y que tú dices, wow. O sea, ¿te recuerdas algún caso de algún niño o una niña que fue sorprendente el resultado? En cuanto a numerología, pues no tanto, más bien no tanto el resultado, sino la forma en que lo toman. Digo, una vez tuve a un adolescente que fue a terapia conmigo. Sus papás la llevaron, obviamente, pues por problemas en la adolescencia, ¿no? Rebelde, muchas cosas. Y te digo, yo al principio siempre le saco su numerología. Cuando yo le di su numerología y se le expliqué, o sea, fue así de, wow, qué emoción, me encantó y entonces yo puedo hacer esto. O sea, como que le abrí un mundo de posibilidades que ella no sabía que tenía. O sea, se empoderó muchísimo porque decía, de verdad, yo tengo este don y entonces yo puedo hacer esto y puedo dedicarme a esto y puedo no sé qué. Ahí sí, me acuerdo que el papá me dijo, wow, está cambiadísima, se quedó impactada, pero fue no tanto con la terapia, me explico, fue con la numerología, con tan solo conocerse ella y ver como todas las posibilidades, el abanico de todo lo que ella podía hacer, que realmente no se lo creía, dijo, wow, o sea, yo con esto me quedo, me encantó y para ella le cambió la vida. O sea, la potencializó el decir, puedo hacer esto y yo tengo el don de hacer aquello y entonces yo puedo hacer también esto, cuando ella nunca lo imaginaba. Entonces yo creo que el que los niños, digo, a mí me pasa mucho con mi hija es un 7 y el 7 es sabiduría y justicia, pero sin embargo es un número que tiene mucho la estrategia, que piensa más allá, que todo lo ve. Y mi hija es así, pero ella no se lo creía. Cuando yo le empecé a hablar de esto, o sea, ya ahora ella sola me dice, no, es que mire, quise la estrategia para que nos fuera mejor de no sé qué. Siempre que hacen algún trabajo en equipo, aunque no diga, yo quiero ser la capitana, termina dirigiendo al equipo y termina diciéndoles cómo hacerlo, por qué hacerlo, y ella lo sabe, ¿sabes? Y eso le da así como mucho poder. Y, no, es que yo les dije y entonces hicimos y entonces lo hicimos como yo dije porque entonces mi estrategia fue maravillosa porque como yo tengo ese talento y ella se ha puesto así como a analizar hasta a sus amigos y me dice, y es que fulanito está el número y entonces me va a ayudar para... Sí, o sea, de verdad te sirve muchísimo porque cada número tiene un poder especial. Ninguno es bueno, ninguno es malo. Todos tienen su lado positivo y su lado negativo. Sin embargo, todos los números tienen un poder, algo que sobresale. Y si lo utilizas para tu bien, o sea, la verdad, te ayuda muchísimo en todas las áreas, sobre todo a los niños. ¿Me podrías dar así como un breve resumen en positivo y en modo a trabajar del 1 al 9? En cuanto a la esencia, Sí, me dices que hay la parte buena o positiva y la parte a trabajar. Entonces me gustaría que me dijeras el 1, ahora me hablas de Melissa, que es un 7, su parte positiva y su parte que está trabajando para sacarle provecho a su esencia. ¿Cuáles serían, digamos, en general? Porque sé que hay muchas cosas y muy a fondo cada número, pero algo que la gente hoy se pueda llevar para conocerse un poquito más y les entre esa curiosidad por expandir su pináculo, por conocer su nombre, por conocer su origen ya más profundo del 1 al 9 y los números maestros, ¿cuáles serían así como las partes positivas y las partes como a trabajar? Que dices que en la niña, en Melissa, ella se dio cuenta y ahora lo está utilizando a su favor para dirigir y para de alguna manera marcar como esa legalidad en los procesos con sus amigos. sí, claro. Mira, pues el uno es el comienzo de todo. Son personas que vienen a emprender, a comenzar todo, no necesariamente a terminarlo, pero, o sea, son, desde que nacen, o sea, son niños líderes. Entonces, si tú tienes un hijo uno, potencializa eso, el que sea líder, el que sea una persona que dirija, que tome sus decisiones, dale opciones para que empiece a tomar decisiones. Este, es una persona que a muy temprana edad muchas veces se va de su casa o emprende o busca su propio camino
porque es así, o sea, es un individualista, le gusta sentirse libre y tomar sus propias decisiones. En cuanto a trabajar, si ves que es un uno y no tiene nada de esto, no es un líder, no le gusta opinar, no le gusta dirigir a los demás, no le gusta hacer las cosas por sí solo, sino que depende mucho de los demás, pues entonces hay que trabajarlo en lo positivo, ¿no? Yo creo que sería un punto como ver eso. En el 2 es como la dualidad, es la conexión del cielo con la tierra. El 2 viene, el uno tiene una idea, viene el 2 y dice, yo te ayudo, ¿no? El 2 siempre viene a ayudar. Una persona 2 siempre quiere hacer equipo, siempre quiere complementar, tiene buenísimas relaciones porque sabe cómo conectar con los demás. Si eres un 2 y no conectas con los demás o no te gusta trabajar en equipo o no te gusta esta complicidad, ahí hay que tener cuidado y hay que ver por qué, ¿no? O sea, hay que empezar a trabajarlo. El 3 es la alegría, es como la estrellita de la fiesta, ¿no? Le encanta expresarse, le encanta bailar, cantar, es un artista. Eso es el 3, es brillo. Le encanta estar en el escenario. Si eres un 3 y no te gusta todo esto, entonces estás en tu lado negativo. El 4 es la estructura y la organización. Si eres un 4, de seguro eres súper organizado, estructurado. Ahí hay que cuidar, creo que en todos, aparte del lado negativo, de decir, ok, si soy un 4 y no soy estructurado y entonces no soy organizado, tengo que empezar a hacerlo, pero también si eres demasiado organizado, demasiado estructurado, que no dejas como que se salga nada de ese cuadrito y no experimentas cosas nuevas, pues ahí también te estás yendo, digamos, a un extremo negativo, ¿no? Entonces hay que tener como un balance. El 5 es un alma libre. El 5 vino a probar de todo. El 5 es una persona que le va a gustar viajar, conocer, todo el tiempo estar investigando, aunque a lo mejor ni se dedique a eso, pero quiere saber de todo. Eso es el 5. Si el 5 llega a ser una persona que se encierra mucho, que no le gusta explorar, que no le gusta ver algo desconocido, que no le gusta saber nada, ahí está en su lado negativo. Un 6, el 6 es el amor, es como la mamá de los números. Es una persona que siempre a donde vaya va a querer hacer equipo, va a querer hacer familia. Más que un equipo, familia, como sentirlos de su familia, ¿no? Protegerlos, cuidarlos. Eso es un 6. Siempre va a dar amor, ¿no? Lo que hay que cuidar en el 6 es que de repente da tanto que se descuida él. O puede ser una persona que no le guste, ¿no? O sea, que diga, no, a mí no me gusta convivir con los demás y que cada quien se rasque con sus uñas y yo por qué le tengo que ayudar. Entonces ahí también se está yendo a lo negativo. El 7 es una estratega, es una persona que ve más allá, que se fija en todo, en todos los detalles, en cosas que los demás no ven, él se fija. Por eso es tan inteligente. Es una persona que le gusta estudiar, que le gusta ver, que le gusta la estrategia, pero también trabaja muchísimo la justicia. Es el salvador del mundo. Es una persona que le gusta salvar a los animales, que ve que ya le pasó esto a aquel, entonces va y lo defiende. Eso es un 7 empoderado. Un 7 que estuviera en su lado negativo, pues puede ser una persona que, al contrario, ve todas las injusticias, pero hacia él, ¿no? Pero es que a mí no, porque a mí no, todo aquel, a mí no me pasa nada bueno. O sea, puede estar ahí mucho en su lado negativo. O una persona que aunque estudie, que aunque haga, que aunque jamás se siente suficiente. Dice, no, yo todavía no sé. O sea, todavía no me animo a poner mi negocio, a hacer esto, porque no sé suficiente. Aquel sabe más que yo. Porque el 7 es la sabiduría. Entonces, de repente, dice, no, yo no sé. Ahí hay que tener cuidado. El 8 es un número sanador, pero también es el líder empoderado. El 8 vino a hacer dinero. Para el 8, los negocios, las ideas, el cómo invertir, el cómo hacer las cosas, se le da muy fácilmente. En su lado negativo, puede ser una persona que pues no le guste trabajar, que no vea dónde están los negocios, que no haga dinero de ninguna forma, que no tenga ni idea, o que le lleguen las cosas se le va muy rápido, porque el 8 vino a eso de alguna manera, a trabajar con el dinero, a crear. El 9 es el gran humanista. El 9 es una persona, es como el primer maestro,
que vino a ayudar a los demás, a ver los dones de los demás y a impulsarlos. O sea, es una persona que ve para que eres bueno y te ayuda y vamos y hazle y dale. Por eso le llaman el gran humanista, porque viene a dejar su semilla en el mundo. Una persona en negativo pues podría ser pues alguien que no le gusta ayudar, ¿no? Que tú haz lo tuyo, yo lo mío. O si te ayudo, pues hiciste y lograste algo porque yo te ayudé, no porque tú podías, ¿no? Ahí se puede ir a lo negativo, al ego. El 11 es el maestro espiritual. Es una persona que viene a trabajar mucho su interior y que viene a, digamos, a ayudar a los demás, pero no con el fin de ganar dinero, de hacer negocio. No, o sea, le va a ir bien, pero siempre y cuando ayude a los demás con el ejemplo, simplemente, o sea, con tratar de ser una buena persona, de ayudar cuando se necesite, pues de enseñar, porque es un maestro. Con todo eso le va a ir bien también económicamente, no es que vaya a tener que irle mal, pero tiene que ser desde el trabajar en sí mismo y ayudar a los demás. Es el maestro espiritual. Y el 22, bueno, el 22 es un maestro creador. Él vino a crear, vino a hacer cosas grandes, no chiquitas. O sea, no vino a ser bueno en su colonia, vino a ser bueno en todo el mundo, a crecer. Pero todo esto lo va a hacer desde el no copiar, desde el ser el mismo. Es como un 8, pero en gran escala. Vino a materializar todo su conocimiento. Wow, me quedo con la boca abierta y con ganas de seguir aprendiendo numerología. Yo en estos episodios me pongo como literal como un alumno porque aunque lleve muchos años estudiando la numerología, el escucharlo de personas que lo aplican todos los días, que están revisando pináculos de muchas personas, siempre es enriquecedor las experiencias de vida y las comparativas que de repente te van dejando que dices, wow, o sea, sí, es un 8 y le pasa esto, es un 5 y es así, es un 3 y no lo sabía y cuando cambió su vida. ¿Por qué? Porque polarizó en la parte energética que traían sus números. Marta, de las experiencias que te ha tocado, sé que revisas muchos pináculos de gente que te busca, gente que te pide consultas y para ti es como la receta secreta de Marta, es primero revisar sus números y después aplicar una técnica energética. Los números son energía, los números son sanación, porque también están los números de Grabovoi, los códigos Grabovoi, están los códigos de Agesta. ¿Cómo aplicas esta energía de los números cuando la aplicas en el sentido de ayudar? Una cosa es como aprender y autoconocerte, que te busca la gente para las cartas numerológicas. Quiero saber qué onda con mi vida, quién soy, a qué vine. Y otra es cuando tú ya aplicas tus conocimientos de sanación y tu don de un 11 para que esa persona transmute su energía. Sé que se escucha raro, pero energéticamente tú generas ese campo positivo para que la persona se sane. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo mandar energía? ¿Cómo conectar la energía? ¿Cómo es ese proceso que tú haces de sanación una vez conociendo sus números para que la persona por el cual te buscó el padecimiento, el problema, sane, mejore, polarice esta frecuencia negativa en su vida? Sí, claro. Parte de lo que yo trabajo mucho en la terapia es reprogramación inconsciente. Trabajo con las células de la persona, ¿no? Entonces, viendo sus números y muchas veces, muchas de las cosas que nos pasan es precisamente por los números que estamos trabajando, porque a veces los traemos en negativo. Lo que yo hago es una reprogramación inconsciente de sus números. Digamos que los pongo en positivo. Aparte, le dejo tarea, o sea, hay ejercicios. Y como lo dijiste, también les dejo tarea con los códigos. O sea, el repetir los números y repetir estas energías hace que las cosas cambien. Y he tenido casos así sorprendentes de que me ha dicho la gente, pues no sé qué pasó, yo no creía en esto, pero repetí el número, estuve haciendo la tarea, estuve trabajando y me cambió la vida. Y llegó muchos clientes, y porque hay para todo, o sea, los números y los códigos hay para todo, entonces depende de lo que quieras trabajar, se puede hacer. Te digo, yo hago una reprogramación de sus números, de su fecha, de los números que ella tiene que trabajar en específico. Y por lo general trabajando esto y la persona trabajando conscientemente lo mismo, hacemos el cambio. Hay ocasiones en las que definitivamente la gente dice, bueno, ok, yo ya sé
que traigo el negativo el 8, ¿no? Y por eso no puedo hacer dinero y por eso no se me dan los negocios y aparte en mis ancestros hay una historia de eso. Ya lo sé y ya lo trabajé, pero no lo puedo cambiar. Ahí hay que trabajar con el inconsciente reprogramándolo, pero ahora sí hay que hacer una reprogramación de varios días o de meses. ¿Por qué? Porque un programa no lo adquieres en un día. O sea, viene desde la infancia, viene desde tus padres, desde tus ancestros. Entonces hay que trabajarlo. ¿Y qué pasa con esto? Pues entonces yo dije, si ya no lo puedo, no, o sea, no es una persona que pueda venir a terapia todos los días para estarla reprogramando todos los días. Entonces ya cuando, estos son casos extremos, obviamente no pasan mucho, pero cuando ya no puedes estarlo trabajando todos los días, lo que tienes que hacer es reprogramar tu inconsciente, meterle otro programa. ¿Cómo hacemos esto? Pues de ahí surgió la idea de hacer unos audios para poner en positivo todos los números, porque yo empecé a hacerlo por persona individual, ¿no? Si tenía que trabajar en esta persona el 8 y el 3, entonces le hacía un audio donde trabajaba el 8 y el 3 para esa persona. Y para la otra, y entonces trabajaba el para la otra persona, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que hay personas que no les gusta o no creen en las terapias alternativas y no les gusta ir a consulta y no les gusta hacer eso. Sin embargo, sí estaban abiertas a escuchar un audio y a reprogramarse. Entonces ahí salió el programa de los audios para reprogramarse y reprogramar todos los números, porque como te dije, pues todos somos todos los números, porque los vivimos y los trabajamos constantemente a lo largo de nuestra vida y tenemos que pasar por todos. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un 8 o un 9 o un 5 o un 3 y me hablas de un programa, quiere decir que toda mi vida yo estoy corriendo un programa como las computadoras. Y ese programa puede estar infectado de virus o puede estar positivo. Lo que haces con estos audios es a nivel inconsciente reprogramar, cambiar ese programa dañado por un programa en positivo. Claro. O sea, es lo que te hablaba de los números, lo que te dije ahorita del 1. O sea, si el 1 está en negativo y está escondido y depende de los demás y no le gusta ser el líder y no le gusta salir adelante y no le gusta ser individualista y le cambiamos, o sea, lo que está en el programa es el 1 en positivo. Entonces, si tú lo escuchas por 21 días, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, ¿qué va a pasar? O sea, te estás poniendo en positivo todos los días. Entonces, ese programa que tú traías de que no podías ser un buen líder, porque muchas veces, o sea, en el transgeneracional, en la parte de abajo de tu pináculo, vienen las creencias que tenían tus ancestros. Si en tu familia tienen eso como creencia, en esta familia no podemos ser líderes, en esta familia no se da el dinero. Nosotros somos pobres pero buenos, pero entonces aquí el dinero no. O sea, si ya traes esa creencia desde atrás, es muy difícil cambiarla en una terapia. O sea, todo depende desde cuándo traes la creencia y qué flexibilidad tienes tú para cambiarla, que sea rápido, que sea en una terapia o que ya de plano necesites los audios para cambiarlo. Que obviamente son una maravilla, ¿no? Porque pues, si te ponen todos los números en positivo, ¿a quién le hace daño eso? Y aparte vi que están hechos a nivel de frecuencias, a nivel de ondas delta, teta, que es cuando el cerebro está totalmente en modo de recibir información. También vi que nomás hay que escucharlos antes de dormir y al despertar. Y, Que no. y tienen códigos también. Códigos para poner en positivo cada uno de los números, porque cada número, como dijimos, tiene sus dones, tiene su para qué o su beneficio, como lo quieras ver. Entonces, también tienen códigos. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para poder cambiar algo? Si es físico, si es mental, si es emocional. De tu experiencia como en estas terapias que tú involucras varias técnicas, obviamente nos dices, con los números conoces como la radiografía, pero luego tú también te conectas con otras técnicas energéticas, digamos como a su campo energético y buscas o encontrar esos virus o esas bacterias o esas cositas negativas y logras transmutar a positivo. Me acuerdo una vez me platicaste de un caso de un niño que en las noches pues se hacía del baño y no era consciente el niño y que tú te ofreciste a dar una terapia y que después de esa terapia energética, o sea, no conociste al niño, no sabías cómo era el niño, únicamente su mamá te dijo a mi hijo le pasa esto,
tú te ofreces a hacer esta terapia y el niño literal se sana al día siguiente. ¿Cómo es eso? O sea, sé que el poder de la energía, sé que el poder de los números, ahorita nos estás dando un poquito tu receta secreta, que es combinar todos tus conocimientos de numerología, de técnicas de sanación y influenciarlos a una terapia a distancia. Pero me quiero poner en el papel de un papá o de una mamá que en este momento tiene un problema con sus hijos o con ellos mismos y que dicen, wow, o sea, es impactante esta historia que cuentas y yo también quiero que me ayudes. O sea, ¿quién te puede buscar, Marta? ¿Quién te puede decir, ayúdame? ¿A quién no le puedes ayudar? ¿Cómo es esta parte? Porque pues a enfermos y con problemas todos tenemos todos los días. ¿Quién sí, quién no? Bueno, hay algo aquí muy importante. He tenido casos que con una terapia sanan o se liberan o les cambia la vida. Pero hay otros que necesitan 2, que necesitan 3. Hay personas que quizás nunca lo vayan a solucionar, pero todo depende, como yo les digo al principio. Yo lo que hago es buscar la raíz, hacer una reprogramación, pero necesito que la persona también trabaje conscientemente. Cuando es el caso de los niños, pues a quien pongo a trabajar es un poco hacia la mamá. Pero necesito, si yo trabajé el 95% inconsciente, pero ese 5% consciente, ellos no lo trabajan, entonces el cambio no es completo. Puede que se dé, pero en el paso de tiempo va a regresar. Porque ese 5% son creencias conscientes. Entonces tú vuelves, digamos, a manchar, a infectar, a volver a dañar tu inconsciente. Porque no has cambiado esas creencias o no has trabajado con el consciente. Entonces, si las personas no trabajan conscientemente lo que yo les digo, lo que yo les trabajé en la consulta, es muy difícil que lo cambien. O sea, una vez tuve un caso de una señora que es muy católica, ella va mucho a la iglesia y todo, incluso llegó y me dijo así ¿de verdad esto no es pecado? Yo le decía, no, pues solo vamos a trabajar con su organismo, no hago ningún ritual. Ah, ok. Era una persona súper aplicada. Con 2 terapias se le quitó la fibromialgia, perdón, que son dolores, o sea, no se le quitaba con nada, ya había intentado con muchas cosas, pero una señora que yo le decía, tiene que hacer esto, me dice este código y va a hacer tal ejercicio y todo lo hacía. Entonces, con 2 reprogramaciones que yo le hice y el trabajo que ella hizo, se le quitó, se sanó. Pero así fue, se sanó ella. Las personas nos sanamos a sí mismas. No hay un terapeuta que te sane, no hay una varita mágica. Digo, puede haber personas con dones, no lo sé. Pero lo que yo hago es llegar a la raíz, reprogramarte la parte que tú no puedes, pero tú tienes que trabajar. Y hay personas que no les gusta trabajar. O sea, he tenido casos, la verdad también, de personas que dicen, no, pues es que no hice la tarea, ¿no? Y pasaron 2 meses y vienen a otra consulta y me dicen, pues es que no hice la carta, pues es que no hice el ejercicio, pero hazme otra. Y es que no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque pues vuelves a caer en lo mismo, porque tú conscientemente no lo trabajas. Si tú no quieres sanar, nadie te va a poder sanar. Necesitas tú quererlo y comprometerte. Entonces, todas las personas que realmente están comprometidas con su salud y que quieren cambiar eso y que están dispuestas a trabajar, todas esas personas pueden venir a la consulta. Quien no, quien quiera una varita mágica nada más que le va a cambiar la vida, pues puede ser que sí, ¿no? Te digo, he tenido casos de personas que solo les haces la reprogramación, les haces la terapia, impactas con los imanes y les va muy bien. Pero eso no quiere decir que sea así para todas. Por lo general, digo, y porque la mayoría de los casos o de las enfermedades no viene quizás de esta vida o de algo que me pasó, puede ser que sí, que son los que se sanan más rápido. Pero cuando viene desde ancestros, desde una creencia o algo que le pasó a tus ancestros, ahí hay más trabajo. Entonces ahí si no lo trabajas más, pues va a ser mucho más difícil. Sé que trabajas con mucha gente a distancia, con todas estas herramientas de la energía. La persona que tiene que hacer, qué te tiene que dar, te mandan análisis, te mandan, o qué les pides cuando las contactas o te contactan para empezar su proceso. Porque sé que mucha gente de repente va a decir, pero ¿cómo? Si yo vivo en Europa, si yo vivo...
y está en México, ¿cómo es que me va a sanar o cómo es que me va a ayudar? Mira, lo que yo hago es les pido su nombre completo, fecha de nacimiento y un audio donde me expliquen qué es lo que quieren tratar, ya sea un padecimiento, un dolor, o una repetición de, no sé, de algo, ¿no? O siempre me deja mi novio por esto, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Hasta un comportamiento. Entonces me explicas qué te pasa, desde cuándo te pasa. Eso es lo primero. Al yo ya ver eso y saber eso, ya al día de la consulta tenemos una llamada donde yo les hago más preguntas. O puede ser que desde antes se las hagan, ¿no? Todo depende de lo que vayamos a tratar. Y puede ser preguntas desde cómo naciste, si fue cesárea, fue parto natural, porque muchas veces digo, me ha pasado eso, ¿no? O sea, cuando una persona sufre mucho al nacer, luego naces con una creencia de la vida es difícil, o sea, tienes que batallarle para lograr las cosas, no es fácil, es peligroso, porque ya desde que naciste ya pasaste por todo eso. A una persona que nació súper rápido, ¿no? Y sin dolor. Son creencias que vamos adquiriendo. Ahora también mucho depende y es algo que trabajo mucho es, digo, a veces hay que preguntarlo o investigar o hasta en las mismas pláticas los papás te dicen, ¿no? Si se comieron la torta antes, si fue un hijo planeado, si no sé, muchas veces es el hijo de, ya tienes varios hijos y el último y desde que estás embarazada dicen, pues es el que nos va a cuidar, ¿no? Porque ya es el chiquito. Entonces ya le dieron ahí una estafeta de va a ser el hijo cuidador de los papás. O sea, todos tenemos un proyecto sentido desde antes de nacer. Y ese proyecto sentido hay que trabajarlo, porque a lo largo de nuestra vida también nos va a afectar. O sea, son muchas cosas, pero depende de la enfermedad o lo que vamos a tratar. Ya son las preguntas que yo le hago o le pido a la persona que investigue. Y ya yo por medio de los imanes y de las terapias voy investigando. Si trae algún pacto por el lado de mamá, por el lado de papá, con el abuelo, con la bisabuela, con esto, con lo otro. Ya depende de lo que nos marque, ya la persona investiga un poco más. Wow. O sea, quiere decir que así como mandamos un WhatsApp, puedes mandarle la sanación a una persona energéticamente. O sea, es Claro que sí. conectarte a su campo y quitar esos virus, quitar esas bacterias, quitar esos pensamientos, quitar esas cosas que le están haciendo daño, que las haga consciente, que las trabaje, porque me queda claro que a veces es rápido, pero a veces hay que trabajar más para encontrar la solución del problema. Marta, de todos estos años, de todas las técnicas que has aprendido, porque sé que estudias muchísimas técnicas y que estás constantemente aprendiendo de la sanación, la energía y todos estos factores que ayudan a las personas, ¿cuál ha sido alguna vez que sentiste en tu alma, en tu corazón, no un gracias, no un me ayudaste, me cambiaste la vida, sino que dices, o sea, esa satisfacción de ayudar a un ser humano que dices, es increíble esto, o sea, estas técnicas, estas herramientas, cuando las aplican ellos, como tú dices, ellos son los que sanan, tú no los sanas, tú les das instrucciones para que lo hagan. Pero de todos estos casos, de todos estos años que llevas ayudando a personas, porque te he visto que te llegan WhatsApp y te llegan mensajes, ¿cuál ha sido uno que digas, híjole, por esto voy a seguir ayudando a las personas, por esto voy a seguir preparándome, por esto voy a seguir aprendiendo y conociendo cómo ser mejor terapeuta, cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor amiga? Creo que hubo un caso que me gustó mucho. Bueno, en realidad al principio lo que fue una persona fue a tratar una enfermedad como tal. Yo no sabía si iba sola, iba acompañada. Lo supe hasta después. Después de 3 terapias, me dijo, no solo sané de la enfermedad, sino que ahora puedo salir yo sola, ya salgo y no me da miedo. Soy una persona más independiente gracias a las terapias y a todo lo que hemos trabajado aquí. Porque decía, a mí me traía mi hijo. Yo no salía a ningún lado sola. Me daba miedo salir a la calle. Y ya después, o sea, digamos que quedaba al otro lado de la ciudad y iba hasta mi terapia y ya se iba sola. Y me decía, esto es algo maravilloso. Mis hijos me dicen, anda muy girita, muy alzadita. Le vamos a dar para su terapia. No sé qué le están haciendo, pero vaya. O sea, ya no era por la enfermedad. Era porque la persona cambió muchísimo.
O sea, le sirvió, es que cuando empiezas a trabajar en ti y empiezas a sanar desde ancestros, traumas que viviste en el vientre materno, empiezas a cambiar todo. O sea, tu energía cambia. Aparte trabajamos muchísimo con emociones, o sea, drenamos emociones tóxicas, cambiamos por emociones que necesitas. Entonces todo esto te sirve, o sea, no es solo una cosa, no nos enfocamos en solo una cosa, son muchas. No, y lo más importante, como dices, es que al analizar toda esta parte numerológica, esta parte de proyecto sentido, pues te das cuenta de muchas cosas que a veces las traemos como escondidas o que no las queremos ver o no las queremos aceptar y de repente, pues dices, no. Yo recuerdo que una vez platicaste un caso donde a tu mamá, a tu abuela y a tu bisabuela les pasó algo con sus parejas y tú a cierta edad sentiste lo mismo cuando no estabas viviendo esa situación, porque son esos códigos, esos patrones que atraemos. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, sí, claro. Es parte, yo trabajé mucho con mis ancestros porque yo al estudiar numerología me di cuenta que era el doble cuántico de mi abuela materna. Entonces empecé a investigar muchísimo de su vida. Y fue ahí cuando me di cuenta que por algo que yo había pasado, que en ese momento no había estudiado biodescodificación, no lo sabía, que fue a los 32 años, yo empecé a sentir mucho miedo y sentía que me iba a quedar sola con mis hijos. O sea, pero era un miedo inexplicable. Yo decía, algo le va a pasar a mi esposo y me voy a quedar sola. Yo estaba segura que me iba a quedar sola. Y cuando empecé a estudiar lo de la numerología y empecé a estudiar la vida de mi abuela y empecé a investigar y entonces investigué de mi bisabuela y luego le pregunté a mi mamá, resulta que más o menos a la misma edad, o sea, ellas enviudaron y mi mamá no enviudó, pero mi papá se fue a vivir a otro país. Entonces, de alguna manera es como vas repitiendo, dicen que todos venimos o a repetir o a reparar. Entonces, a veces tienes los síntomas de algo que no te ha pasado y tienes los miedos de algo que no sabes, pero lo estás viviendo de otra persona. O sea, cuando venimos aquí está el árbol, ¿no? Y tú dices, ok, hay esta emoción no sanada, entonces dices, yo la tomo, yo la voy a sanar. Y de esa persona tú vas a ser el doble cuántico. Y entonces vienes a sanar esas emociones. A veces te pasa algo parecido y entonces ahí es cuando vas a trabajar o lo repites nada más. O a veces no, a veces simplemente, o sea, he tenido casos donde dicen es que me pasa esto y estoy triste y de repente no sé qué, no sé qué. Cuando nos ponemos a investigar, resulta que a la abuela a esa edad o perdió un hijo o le pasó esto o le pasó aquello. Entonces todo lo que siente esta persona es por lo que le pasó a la abuela, no por algo que le esté pasando a ella. Entonces sí pasa, a mí me pasó y de verdad sí se puede cortar y se puede trabajar. Y lo podemos hacer con nuestros hijos porque todos tenemos dobles cuánticos y venimos a trabajar emociones del árbol. Sí, me tocó con Meli cuando estaba chiquita reprogramarla, hacerle hipnosis y no sé si ya lo platicó en algún podcast, pero estuvo en segundo lugar de un concurso de oratoria, logró estar en la escolta y ser la banderada cuando era una niña súper tímida. O sea, el llegar a ese 95% del inconsciente y ponerle cosas positivas, como dices, es actualizar el programa. Muchas veces es con un solo archivo, muchas veces es de varias repeticiones. ¿Cuál ha sido, Marta, esa vez que la vida te pagó con un abrazo? Digo, yo sé que mucha gente te da las gracias y mucha gente le has ayudado a que ellos cambien su vida, pero ¿cuál ha sido ese momento donde tú sientes ese abrazo de la energía llamada Dios, que dices, wow, o sea, encontré mi propósito, estoy haciendo lo que vine, estoy curando parte de mi árbol, o sea, que tú misma te has analizado, te has investigado tus números y con lo que la gente le generas o con lo que haces con tus terapias, ¿cuál ha sido ese momento tuyo muy personal que sientes esa conexión con esto que no vemos? Que dices gracias, que dices ahí está el amor. O sea, ¿cuál ha sido esa sensación? Híjole, pues he tenido muchas. Eh, una vez una persona de España me decía que iba a venir a México a conocer, nada más a conocer. Decía, porque me ayudaste tanto que quiero ir a México nada más a conocer. Y dices, wow, qué bonito. Wow, pues ayudar, inspirar, es parte del propósito llamado vida de tu servidor, de Carlos Fernández. No, nunca lo había dicho al público, pero pues yo soy un 9 que vino a trabajar esta parte del amor. Yo no entendía lo que era hablarle al amor, yo no entendía lo que era hablarle a esta parte de las energías.
Y hoy que la vida me pone a vivir situaciones, experiencias con mis hijos, con mi pareja, con la gente que acude a los talleres, que lee los libros, que ve los podcasts, sé que estoy dejando esa semillita que algún día comenté, que yo vine a dejar semillas en el inconsciente de las personas para que la vida les regale una mejor calidad de vida. Qué bonito, Marta, escucharte, qué bonito estar en tu vida, qué bonito que encontramos un camino, un propósito, un sentido de vida, que hoy con lo que hemos aprendido, con lo que la vida nos ha puesto pruebas, pues hoy ayudamos y tratamos de informar, de comunicar, porque pues es muy bonito decir, mi hija estuvo enferma, pero no saben lo que se siente que te digan tu hija, ya no le puedes dar ningún medicamento y de repente te llegan las herramientas, que eso sí, sé que has estado muy despierta en recibir esas señales, esos instrumentos, esas herramientas y desde la ética, el profesionalismo y el cariño de una madre, aplicarlas a lo que más quieres que son tus hijos. El tema de cómo has ayudado a Meli, de cómo has ayudado a Leo, de cómo has ayudado a tu familia, a tanta gente que te busca, pues yo creo que lo más bonito es eso, ¿no? Encontrar que esa alma, esa esencia maestra que tú tienes, ese 11, lo estés aplicando en ayudar a los demás. Desde un desinterés, desde una parte honesta, desde una parte desinteresada, digo porque te conozco muy bien y sé que lo haces desde el amor, desde la ética, desde el profesionalismo, que te sientes una persona como cualquier otra, que simplemente transmite, ayuda, comunica esto que se llama sanación. No te sientes ni chamana, ni bruja, ni especial, ni que eres pleyadiana, ni nada de esas cosas que de repente muchas personas se cuelgan esos papeles para vendernos esa situación paranormal y esa situación que te genera misticismo, no. Habemos personas como Marta que lo hacen desde el corazón, desde el desinterés y sobre todo del de buscarte una ayuda que tú mismo vas a generar en ti. Porque algo que me encanta que dices es eso, Marta, o sea, yo no sano a las personas se sanan solas. Únicamente tú les das como las instrucciones o el instructivo para que ellos lo apliquen. Si ellos lo leen bien o lo hacen mal, pues depende de ellos. Me acuerdo una vez de tus primeros casos que me platicaste, una señora que tenía diarreas constantemente y que con una sesión la señora se curó. Y así te podría platicar de muchos casos que de repente me has dicho yo, wow, wow, wow. Digo, éticamente no se menciona nombre, no se menciona nada, pero el hecho de decir, oye, esta persona, este niño, este señor, esta persona en Estados Unidos, esta persona en Europa, logró cambiar, transformar su vida, creo que desde mi esencia 9 es algo que dices, wow, ¿no? Te paga el corazón, te paga al decir gracias, estoy ayudando, estoy haciendo lo que mi alma llamada fulanito de tal vine a cumplir en este momento. Marta, algo que te gustaría que dijeran de ti cuando tú ya no estés aquí, que te gustaría que tus hijos dijeran, tus familiares, cuando ya hayan pasado muchos años y energéticamente transmutes a otra realidad, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Ay, que disfrute la vida. Yo creo que a eso venimos, a disfrutar la vida. Porque el decir, ay, que digan que dejé, que hice, que ayudé. No, la verdad no. O sea, yo disfruto mucho esto y disfruto hacerlo. Y yo siempre les digo a mis hijos, tú dedícate a lo que te haga feliz, lo que llene tu corazón. A eso venimos, a disfrutar la vida. Y eso es parte de lo que hago con mi terapia. O sea, tratar de ver lo positivo de lo que tenemos y algo que le enseño mucho a la gente y les enseño la forma de sanarse, no solo les hago la terapia, y les paso mucho del conocimiento que he adquirido y de cómo puedes en una situación cambiar la perspectiva y tratar de ver lo positivo de eso que estás viviendo para ser feliz y disfrutar, que es a lo que venimos, ¿no? Esa famosa dualidad. Pues muchas gracias, Marta, por compartirnos tus experiencias. Sé que mucha gente en este momento está buscando y me están diciendo, ¿dónde la contacto? ¿Dónde la puedo contactar? Siempre, siempre, siempre te agradezco, una, que te suscribas al canal para que estés atento a los invitados que tengo cada semana. Dos, que siempre bajito de este episodio está invitada, le das clic y te manda directamente a los WhatsApp de las personas que me dan el permiso de ponerlos. Yo pongo directamente invitada, en este caso va a estar aquí abajito Marta, le das clic y vas a contactar directamente con su equipo para que busques una terapia, una técnica, una solución, no sé qué vayas a buscar, pero siempre están aquí abajo. Marta, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, por abrirnos esta ventana, estas herramientas a que muchas personas que están pasando algo en su vida, ya sea físico, emocional, que no entienden por qué, el para qué,
pues gracias a los números, gracias a las técnicas que tú manejas, a tantas técnicas de sanación energéticas, puedes encontrar esa raíz, y si es de cada quien el quererla cambiar, el quererla transmutar, pues ya depende de ellos. Me encanta que no te sientas esa bruja, esa chamana, no, una persona de carne y hueso que únicamente hace que las personas entren en conciencia y se sanen desde el amor propio. Gracias por darnos esta entrevista. Sé que mucha gente va a estar preguntando también de los audios, de reprogramación, de estas hipnosis que se generaron para reprogramar. Aquí abajito también va a decir link, dice Metamorfosis, le das clic y te manda directamente para que puedas tener este programa y desde tu hogar, antes de dormir y al despertar, empieces a reprogramar tu mente. Gracias, Marta, gracias por compartirnos, gracias por abrirnos tu expediente de resultados, gracias por ser tan sencilla, tan humana, gracias por ser una buena madre, una buena esposa. Y de verdad, síganla. A ella no le gustan mucho las redes sociales, pero aquí abajito voy a dejar las redes sociales para que la empiecen a seguir, para que empiecen a comentar y ojalá también tú puedas ser un caso de éxito que gracias a la ayuda tuya con las instrucciones que te da una persona de las que invito al podcast, puedas transmutar tu vida hacia el amor. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.